Descubierto el increíble cambio. De una pensión humilde a ser el amor del mágnate de Nueva York. Sofía se despertó antes del amanecer, como cada día. La luz del sol apenas empezaba a colarse por la ventana de su pequeña habitación, donde las risas de su familia aún resonaban en los ecos de la noche anterior. Con cada día que pasaba en el modesto barrio obrero de la Ciudad de México, la presión y el deber de mantener la pensión familiar se apoderaba de su mente. ¿Cómo puedo ser arquitecta si cada minuto se va en limpiar habitaciones y recibir huéspedes? La pregunta la atormentaba. Los edificios que rodeaban su hogar, con sus diseños majestuosos, la llenaban de nostalgia y anhelos inalcanzables. A medida que se ocupaba de la pensión, recordaba las palabras de su madre. Nuestra herencia no es solo lo que tenemos, sino lo que somos y lo que soñamos. Sofía sintió la carga del deber intensificarse mientras sus manos frotaban superficies gastadas. Era un ciclo interminable entre la esperanza y la resignación. Su mente aceleraba a 1000 por hora, cuestionando si esta vida era suficiente o si había más esperanzas escondidas en un futuro lejano. Ese día, Rafael entró por la puerta de la pensión como un torbellino. La conversación que siguió fue breve, pero se sintió potente. «Tu perspectiva sobre el espacio es refrescante», le dijo. Sofía no sabía qué responder. Su corazón latía con fuerza, pero no podía dejar que sus emociones la traicionaran. Mientras él se marchaba, se vio forzada a enfrentar un dilema: aceptar esta chispa de admiración personal o desviar su atención a la rutina que apenas la sostenía. «Dame una oportunidad», pensó cuando recibió la llamada de Rafael días después. Su ofrecimiento para ser asistente lo arrastró a un mundo brillante, completamente diferente al suyo. Pero en su interior la ansiedad crecía. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente buena, si todo termina en una decepción? El miedo al fracaso se mezcló con el deseo de tener éxito. Aceptar significaba dejar su hogar, su familia, todo lo que conocía. Y ahí estaba, el primer dilema: seguir sus sueños o permanecer en la seguridad de lo conocido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Nueva York la recibió con un aire distinto, una mezcla de emoción y soledad que ahogaba sus perspectivas. Esto es solo el comienzo, se repetía, pero la tristeza se asomaba, ensombreciendo la luz de sus ambiciones. Cada reunión, cada proyecto, la hacía más consciente de las diferencias que separaban su pasado de la vida que anhelaba construir. El viento soplaba duro contra sus inseguridades. Nunca había sentido el peso de la distancia emocional tan intensamente. Rafael se convirtió en su confidente, pero también en un recordatorio de las fragilidades de su propio mundo. Era en esos momentos, rodeada de arquitectura deslumbrante, que luchaba con sus propios miedos. ¿Qué pasará si todo esto se desmorona? ¿Si yo no soy más que un rostro detrás del nombre de Rafael? Su respiración se hacía irregular y la presión se acumulaba en su pecho. Sofía debía tomar una decisión: arriesgar su amor por Rafael o cerrar la puerta a un futuro que solo existía en su mente. La angustia se apoderaba de ella. La verdad se revela en la tormenta, pensó, consciente de que la vida raramente se acomodaba a sus sueños. Se aproximaba un momento crucial, cargado de incertidumbre y tensión. Sabía que debía confrontar su realidad. El eco de su pasado, la herencia familiar y su propia ambición chocaban en su interior. En una decisión que podría cambiarlo todo, el terror a perderse a sí misma se iba apoderando de su voluntad. Así, embargada por esos sentimientos contradictorios, Sofía se encontró al borde de una verdad inminente. Estaba lista para dar un paso al vacío, pero ¿hacia dónde la llevaría? ¿Podría ella realmente hallar la fuerza necesaria en su interior para enfrentar no solo su ambición, sino también el amor que amenazaba con desestabilizar su vida?
Sofía miraba por la ventana de la oficina de Rafael, un alto edificio que parecía tocar las nubes. La ciudad se desplegaba a sus pies, con su caos vibrante y la promesa de infinitas posibilidades. Se sintió insignificante ante la inmensidad de la urbe, un pequeño destello de esperanza frente a un horizonte deslumbrante. Esto es solo el principio, pensaba, intentando chupar un poco de valor de esa creencia. Sin embargo, cada día la sensación de inadecuación la envolvía como una niebla densa. Durante las primeras semanas sus tareas eran simples, pero rápidamente se vio empujada a situaciones que superaban su conocimiento previo. A medida que Rafael la incluía en las discusiones de diseño y estrategia, la presión aumentaba. Su corazón latía desenfrenadamente al compartir sus ideas, con el miedo constante de ser descalificada. ¿Y si no puedo hacer esto? Esa pregunta se apoderó de su mente mientras trataba de equilibrar su deseo por mostrarse capaz con su creciente inseguridad. A medida que pasaba el tiempo, la admiración que sentía por Rafael se transformó en una inspiración. Él no solo se interesaba por sus opiniones, las buscaba con avidez, lo que comenzó a encender una chispa de confianza en su interior. Comenzó a estudiar por su cuenta, a empaparse de todo lo relacionado con la arquitectura moderna, a escudriñar cada detalle de los proyectos que sus colegas presentaban. Perfeccionó su atención a los colores, las texturas y las formas, viendo la belleza donde antes solo había una estructura. Pero entre el estudio y la práctica se encontraba un abismo de dificultad, una lucha constante entre la teoría y la aplicación. Un día, en medio de una reunión importante con inversores, su oportunidad llegó. Después de que un arquitecto rival presentara su proyecto, Rafael, sin dudar, le preguntó a ella: «Sofía, ¿qué opinas sobre esto?». El silencio llenó la sala como un grito agudo. Todas las miradas se centraron en ella. Sofía sintió cómo sus manos sudaban. «Es una buena propuesta», comenzó, buscando sus palabras, «pero creo que también se puede explorar la forma en la que el espacio puede conectar a las personas de una manera más significativa». Su mente se aceleró, y mientras hablaba, iba declarándose a sí misma como arquitecta, aunque todavía lo sentía distante. El eco de sus propias palabras le dio un vuelco al estómago. Esa sensación tan poderosa contrastaba con la duda de segundos antes. No solo había hablado, sino que había implicado su propia visión. Sin embargo, al mirar los rostros de los inversores, vio una mezcla de sorpresa y escepticismo. Ella misma se sintió vulnerable, como si se hubiera despojado de una capa de protección. Aquella noche, en su pequeña habitación, reflexionó sobre su actuación. La verdad era que había tenido valor en un momento de presión. «Tal vez no estoy tan lejos de convertir mis sueños en realidad», se repitió, aferrándose a esa idea como un salvavidas. La mezcla de miedo y adrenalina que había sentido se transformó en un impulso. Ya no solo quería ser asistente, quería ser parte de esos proyectos revolucionarios, dejar su huella. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿qué era lo que realmente quería? Con cada pequeño avance, la ansiedad por el amor que sentía por Rafael también crecía. Él parecía ser elogiado y respetado por su visión, y Sofía la sentía como una doble carga. ¿Estoy aquí porque deseo ser arquitecta o por él? Esa ambigüedad la atormentaba, y la resolución clara se hacía más esquiva. Una carta llegó inesperadamente a su buzón aquella tarde, con la invitación a un concurso de diseño prestigioso. Sentía que era una prueba, no solo de su fuerza profesional, sino también de su valentía personal. En su interior sabía que este podía ser el paso que necesitaba para validar su sí misma. Pero al abrir la carta, la voz de la duda regresó. ¿Estoy lista para esto? ¿Y si fracaso? Mientras sostenía la carta, el miedo a la derrota la envolvía, pero algo en su interior murmuraba que debía seguir adelante. Sin embargo, el desafío era más grande que nunca. En un entorno donde cada decisión podía definir su futuro, ¿sería capaz de alinearse con su ambición y sus sentimientos? El momento decisivo se aproximaba, y la verdadera pregunta surgía en su interior. ¿Quién era ella en realidad? Sofía despertó, con el primer rayo de sol atravesando su ventana. La carta seguía en la mesa, su presencia imponente pareciendo desafiarla. «Hoy es el día», pensó, su mente dando vueltas a las posibilidades que el concurso traía consigo. No se trataba solo de la oportunidad de ser reconocida en el campo de la arquitectura.
Era un paso crucial en su viaje hacia la autodeterminación. La rutina matutina, normalmente un momento de calma, ahora estaba marcada por la ansiedad. Se duchó, se vistió con cuidado y en cada paso recordaba el eco de su propia voz en la reunión. Había comenzado a dar forma a su identidad, y eso la llenaba de energía. Mientras se abría paso entre las calles, el ruido de la ciudad se sentía diferente. Había pasado de ser un espectador a un participante. La oficina vibraba con la adrenalina de nuevos proyectos. Rafael parecía no notar la tensión acumulada en Sofía, absorbido como estaba en una discusión con su equipo. Sin embargo, ella tenía un propósito claro. Debía hablar con él acerca del concurso. Necesitaba su apoyo y su consejo. Se acercó y antes de que pudiera darse cuenta, las palabras salieron como un torrente. Rafael, quiero participar en el concurso de diseño. Creo que puedo aportar algo único. Él la miró, una mezcla de sorpresa y admiración en sus ojos. ¿Te sientes lista para eso?, preguntó, y su tono no era de duda, sino de genuino interés. Sí, creo que ya no puedo dejar pasar más oportunidades. A veces me pregunto si estoy a la altura, pero quiero comprobarlo por mí misma. Sus ojos brillaban con determinación. Rafael sonrió. Esa es la actitud. ¿Tienes alguna idea en mente? Sofía comenzó a describir sus pensamientos, la conexión emocional entre los espacios, lo que cada estructura podía significar para quienes la habitaban. A medida que hablaba, notó la fascinación en su rostro. Para ella, era un momento revelador, enfrentando no solo su propio miedo, sino también el desafío de manifestar su visión en el mundo exterior. Al salir de la oficina, una nueva claridad se apoderó de ella. Sabía que su camino no sería fácil. El concurso estaba a solo unas semanas y Plaza Mayor, el espacio que quería proponer, podría ser una apuesta arriesgada. Sin embargo, el escepticismo interno que alguna vez la había acompañado comenzaba a disiparse, dejando espacio para el deseo de crear. Se comprometió a trabajar a diario, refinando su idea, investigando sobre separación de espacios y selección de materiales. Con cada boceto, experimentaba con nuevas proporciones, se dejaba llevar por la intuición. A menudo se encontraba perdiéndose en el proceso, lo que la llevó a cuestionarse si realmente podía equilibrar esa pasión con sus sentimientos hacia Rafael. ¿Podría ser vista como alguien verdaderamente talentosa o seguiría siendo la asistente que anhelaba ser algo más? La ansiedad siempre estaba al acecho, pero en ocasiones surgía como un impulso poderoso. En uno de esos momentos, decidió compartir una parte de su proyecto con Rafael. Mientras le mostraba los bocetos y le explicaba la idea detrás de cada elección, sintió una mezcla de expectación y vulnerabilidad. Sus manos temblaban ligeramente, pero se esforzaba por mantener la calma. ¿La frase «lo que no sabes de ti» se aplicaría a ella? Rafael examinó cada detalle, su mirada crítica y al mismo tiempo alentadora. Después de un par de minutos se volvió hacia ella. «Sofía, esto es innovador, pero necesitas arriesgarte más. Dale un giro que la haga única. Hay que desafiar las normas. ¿Te atreverías a hacerlo?» Las palabras resonaron en su mente, como un eco que pedía acción. Aquello no solo era un consejo profesional, era un reto personal que desnudaba la base de sus dudas. ¿Estaba dispuesta a arriesgarse a ser auténtica? En su corazón, una chispa comenzaba a arder. Finalmente se despidió de Rafael, sintiéndose más fuerte y decidida que nunca. La combinación de miedo y emoción la impulsaba hacia adelante. La fecha del concurso se acercaba y el tiempo apremiaba. Pero en el fondo de su ser sabía que la batalla real no era solo por el diseño, sino por su lugar en el mundo. La búsqueda de su verdad personal estaba a punto de confrontarse con la realidad. Cuando regresó a casa, decidió que era hora de dejar caer todas las máscaras. Sabía que la autenticidad no sería fácil de alcanzar, especialmente en un entorno competitivo como el que enfrentaba, pero no podía permitirse rendirse. Con cada línea que trazaba en su papel, afirmaba su existencia. Y, en la penumbra de su habitación, sintió que la pregunta no solo era quién era ella, sino, más importante aún, quién quería ser. Mientras las horas avanzaban, una claridad emergente iluminaba su camino, pero el desafío estaba lejos de terminar. El concurso se aproximaba, y con él la confrontación de su propio futuro. Al mirarse en el espejo, sus ojos reflejaban una nueva promesa.
La pregunta era, ¿podría superar sus propios límites para hacerlo realidad? Sofía se sentó en su escritorio, rodeada de papeles y herramientas de dibujo, cada uno pulsando con la energía de su nueva determinación. Era como si la habitación estuviera viva, vibrando al compás de sus pensamientos. Miró por la ventana, observando cómo la ciudad parecía cobrar vida con el transcurso del día, aún paulatino. ¿Por qué no podía ella también avanzar con esa misma fuerza? Había algo en el diseño que la atraía, más allá de la simple estética. Cada boceto gestaba la posibilidad de un futuro en el que no solo se expresarían sus ideas, sino que también marcarían un impacto. Sin embargo, el eco de la advertencia de Rafael resuena en su mente. Arriesgarse más, había dicho. Y eso la llevó a reflexionar sobre lo que realmente significaba para ella ese riesgo. Días pasaron y los bocetos comenzaron a formar una narrativa más sólida. Cada línea que su mano trazaba no solo definía espacios, sino que comenzaba a definir su identidad. Un día, mientras el sol se ocultaba, decidió tomar el riesgo que tanto la inquietaba. Se puso a trabajar en una propuesta que no solo capturara su estilo, sino que también retara las convenciones. La Plaza Mayor, con su historia y forma casi reverencial, sería el lienzo perfecto para un diseño que dejase huella. En su mente, Sofía comenzaba a redefinir conceptos. No quería crear un espacio solo funcional. Deseaba que la gente sintiera cada rincón, que la esencia de la plaza se transformara en una experiencia sensorial envolvente. Sin querer, esa ambición se convirtió en un espejo de sus propias aspiraciones. Pero en el fondo siempre existía la pregunta, ¿es esto lo que se espera de mí? El día del diseño final llegó. Cada detalle había sido revisado y, sin embargo, en su interior había un torbellino de emociones. Se sintió atrapada entre el deseo de ser fiel a su concepto y la necesidad de cumplir con lo que creía que los demás esperaban. A medida que presentaba su diseño a Rafael y al resto del equipo, su pulso se aceleró y las palabras comenzaron a huir de su mente. Decidió adoptar una estrategia deliberadamente honesta, compartir no solo su trabajo, sino también su vulnerabilidad. Miren, este no es solo un proyecto para mí. Este diseño representa mi búsqueda de autenticidad, comenzó, mirando a cada miembro del equipo a los ojos. He aprendido que, si deseo ser una arquitecta en pleno derecho, debo enfrentar el miedo que me ha mantenido en la sombra. Las respiraciones en la sala se hicieron más tensas, su exhibición del temor a fracasar, a no ser suficiente, quedó expuesta. Rafael la escuchó atentamente, y su mirada pasó de la crítica a la contemplación. Sofía, es admirable que compartas esto, pero recuerda, el verdadero reto será hacer esto parte de tu vida diaria, de tu carrera, respondió, su voz tranquila pero firme. Al salir de la sala, no se sintió triunfante, sino aliviada. Había enfrentado sus miedos. Sin embargo, una nueva inseguridad se asomó. ¿Era suficiente este primer paso? Instantáneamente, su mente se llenó de un torrente de ideas, de estrategias que podrían ampliar su horizonte profesional. Las noches siguientes fueron un momento de introspección y también de acción. Sofía comenzó a documentar cada uno de sus procesos creativos, cada paso en su viaje al concurso. Todos los apuntes, descartes, borradores y decisiones llevarían a su descubrimiento personal. Decidió que, independientemente del concurso, cada momento contaba en la construcción de su identidad profesional. Un día, mientras revisaba sus notas, un correo emergió en su pantalla. Era una invitación para una charla sobre innovación en arquitectura, con un panel de expertos en el que destacaba un renombrado arquitecto que era también un influyente mentor. El evento era una oportunidad no solo de aprender, sino de hacer conexiones. Pero había un inconveniente que la hizo cuestionarse. Si asistía, ¿tendría tiempo para pulir su propuesta para el concurso? Durante toda la noche se debatió entre el miedo a dejar pasar esta oportunidad o la urgencia de perfeccionar su diseño. ¿Se trataba de una decisión estratégica o de desvío que podría costarle su oportunidad? Con una determinación renovada, decidió que no podía perder esta oportunidad. Era hora de aprender cómo el mundo veía la innovación, mientras su propio camino se delineaba a fuego lento. Sin embargo, en su interior sabía que estaba en la encrucijada que podría definir no solo su carrera, sino la esencia misma de su ser.
Alisó su blusa y se miró al espejo una vez más antes de salir. La decisión estaba tomada. Mientras caminaba hacia el evento, una nueva pregunta comenzó a surgir, haciéndose cada vez más fuerte. ¿Qué facetas de mí misma aún necesito descubrir? El evento se llevaba a cabo en un elegante auditorio, cuyas paredes estaban revestidas de cristal e iluminadas por un juego de luces que parecía danzar al ritmo de las voces de los ponentes. A medida que Sofía cruzaba la sala, sintió que la atmósfera estaba cargada de expectativas y de un palpable sentido de innovación. Era la oportunidad que había decidido no dejar pasar, pero también la ocasión que la empujaba a un abismo de inseguridades. Mientras se acomodó en su asiento, observó a los demás. Arquitectos consagrados, jóvenes promesas, todos compartían una intensa mirada de ambición. Pensó en cómo ella había estado atrapada en su burbuja, temerosa de salir y mostrarse al mundo. En ese instante, el eco de su presentación resonó en su mente. Este diseño representa mi búsqueda de autenticidad. ¿Podría continuar esa búsqueda más allá de sus miedos? La charla comenzó, y la operativa del evento se volvió fascinante. El arquitecto principal, un hombre de porte imponente, habló sobre la importancia de arriesgarse en cada proyecto. Habló sobre conceptos innovadores que rompían con lo convencional, de retos que debían asumirse sin vacilaciones. Cada palabra resonaba con ella, como si fuera un llamado a la acción. Tras la primera ronda de charlas, Sofía tuvo la oportunidad de interactuar con algunos de los ponentes. Uno de ellos, una mujer que había escalado posiciones en su carrera gracias a su atrevimiento, le compartió su historia. La arquitecta mencionó cómo había desafiado las normas establecidas y a menudo había tenido que cerrar capítulos dolorosos para abrir otros que la llevaron más lejos de lo jamás imaginó. Sofía escuchaba con atención mientras el deseo por experimentar un cambio radical en su vida se hacía más fuerte. Estaba en ese lugar por una razón. Quería mejorar, superar sus barreras mentales y aprender a enfrentarse al mundo profesional con la misma valentía que aquellas figuras que ahora admiraba. Al final del evento, conoció a Luis, un joven arquitecto que había trabajado en un proyecto audaz que incluía un diseño sostenible en medio del bullicio de la ciudad. Hablar con él provocó una chispa dentro de Sofía. Luis compartía su entusiasmo por redibujar las fronteras de la arquitectura contemporánea. Sus ideas estaban impregnadas de una energía que contagiaba. La conversación giró hacia las decisiones que había tomado cada uno para llegar a donde estaban. Sofía arriesgó su conexión. A veces siento que mis miedos me frenan, que no estoy a la altura de mis ambiciones. Luis sonrió y de alguna manera le devolvió el poder de crear su propia narrativa. Los miedos son necesarios, dijo. Nos enseñan a ser fuertes, y cada vez que sientes que no puedes, solo recuerda que esa es la arruga que le da forma a tus sueños. Al regresar a casa, algo había cambiado en su perspectiva. Las palabras de Luis resonaron en su mente. ¿Por qué permitir que las dudas definieran su camino? La claridad comenzaba a nacer en su interior, abriendo un espacio para una nueva autoexigencia. Ya no solo se trataba del concurso, sino de preparar su trayectoria profesional para una vida donde la autenticidad fuera la norma, no la excepción. Mientras revisaba de nuevo su propuesta, Sofía sintió que cada trazo en su diseño era un acto de rebeldía contra las inseguridades que la habían atado. Tenía su visión y era tiempo de defenderla con la misma impetuosidad que aquellos a quienes había admirado. Pero aún quedaba una pregunta en el aire que no la dejaba tranquila. ¿Cómo podría darle voz a su diseño frente a un jurado que quizás no entendiera su perspectiva? La idea de aceptar la vulnerabilidad, incluso en un ambiente competitivo, plantó la semilla de un nuevo enfoque. Era un dilema del que no podía escapar. ¿Podría simplemente presentar un diseño convencional que asegurara éxito o seguir el camino de la autenticidad que había comenzado a forjar? ¿Y si el jurado no estaba listo para escuchar su historia? Decidida a no ser una arquitecta más en el sistema, Sofía cerró el portátil. Ante sus ojos, las herramientas creativas le susurraban un nuevo desafío. El momento de revelación estaba acercándose, y con él la inquietud de si realmente estaba lista para tomar un riesgo que podría definir su carrera y su identidad.
Así que decidió que era momento de un nuevo horizonte, que el siguiente paso sería un acto de transformación radical en su propio camino. Mientras se veía en el espejo, una nueva pregunta ardía en su pecho. ¿Qué es lo que realmente deseo que mi trabajo transmita al mundo? Sofía despertó al día siguiente con una nueva determinación. Las palabras de Luis resonaban con fuerza. Los miedos son necesarios. Si había algo en lo que podía aferrarse, era a esa idea. Decidió que ya no se permitiría ser definida por sus dudas, sino que las usaría como combustible para avanzar en su camino. Sin embargo, la luz del sol que entraba por la ventana no disipaba completamente la sombra de su ansiedad. La línea divisoria entre lo convencional y lo auténtico se tornaba cada vez más difusa en su mente. Tenía que encontrar su voz, aquella que resonaba con la verdad de su visión arquitectónica. Comenzó a esbozar nuevas ideas para su diseño. Cada trazo era más que un simple conjunto de líneas, se convertían en manifestaciones de su esencia. A medida que sumergía sus pensamientos en el papel, un nuevo concepto emergió. ¿Por qué no confrontar el miedo? Del jurado a no entender, podía construir una narrativa, una historia que acompañara su diseño, la historia de su viaje hacia la autenticidad. Se dio cuenta de que el proceso de creación era también un proceso de autodescubrimiento y que debería tener el valor de compartir esa lucha con los demás. La idea comenzó a tomar forma en su mente, nadando entre la emoción y la incertidumbre. Pero a Sofía no le temía el reto, al contrario, sentía que estaba en el umbral de un descubrimiento crucial. Ser auténtica significaba también abrirse a la posibilidad de ser rechazada. Nada importaba más que la sinceridad de su propuesta. Comprender eso fue liberador, pero también aterrador, y la llevó a cuestionar profundamente su propia narrativa. Los días pasaron, y en una mezcla de esfuerzo y pasión, Sofía construyó su presentación. Cada diapositiva era una mezcla de entusiasmo y vulnerabilidad, una exposición honesta de sus luchas y su crecimiento. Sabía que no todos verían las cosas como ella, pero su deseo de ser fiel a sí misma era más fuerte que cualquier aspecto de aprobación que pudiera anhelar. Cuando el momento finalmente llegó para practicar ante un grupo de amigos arquitectos, estaba nerviosa pero lista. El encuentro transcurrió entre comentarios y críticas constructivas. Sofía recibió tanto elogios como dudas sobre su propuesta. El desafío más grande, sin embargo, fue escuchar críticas que cuestionaban su enfoque. En el fondo de su ser, comenzó a entender que el rechazo no define su valía. Era imperativo que aprendiera a apreciar la diversidad de opiniones, pues cada una la ayudaba a moldear su visión y a refinar su mensaje. Esa tarde, mientras el sol se ponía, blanca luz bañando su estudio, Sofía se miró al espejo una vez más. Esta vez, el reflejo que veía no era solo el de una arquitecta, sino el de una mujer que estaba cambiando y que comenzaba a aceptar sus imperfecciones como parte de su historia. La aceptación de su vulnerabilidad se convirtió en una fortaleza inesperada. Con cada paso que daba hacia el concurso, su confianza crecía, así como su inspiración. Se había transformado en alguien capaz de comunicarse desde el corazón, de construir puentes entre sus miedos y sus valores. Sin embargo, en su mente vigilante, una inquietud persiste. ¿Sería suficiente su autenticidad para convencer al jurado? Mientras se visualizaba en el escenario, sintió que su propia historia debía conectar con el público, pero el temor a no ser comprendida aún la asediaba. Con esa sensación agridulce, Sofía presionó guardar en su computadora. La verdad era que aún le quedaba un paso crucial por dar, uno que podría revelarla completa ante el jurado y ante sí misma. ¿Podía su historia ser el hilo conductor que necesitaba? La respuesta se acercaba, y la invitación a un desafío aún más grande y revelador estaba a punto de llegar. Sofía se despertó con una sensación de electricidad corriendo por sus venas. La fecha del concurso se acercaba, y con ella el eco cronológico de sus miedos. Pero esta vez estaba decidida a enfrentarlos. No se podía permitir sucumbir ante la duda, y sabía que su próxima tarea sería pulir no solo su presentación, sino también los elementos que la hacían única. Se sentó en su escritorio y escribió en su cuaderno: autenticidad como base del diseño. El día siguiente se presentó como una oportunidad más. En un encuentro con un mentor, un arquitecto con una vasta experiencia, Sofía se sintió emocionada y aterrada a la vez. Quizás su consejo le abriría un nuevo camino.
Sin embargo, la realidad de las palabras de su mentor fue más dura de lo que había anticipado. Él cuestionó la viabilidad de su visión. La mente analítica del arquitecto se centró en detalles técnicos y realistas, algo que ella había obviado en su entusiasmo. ¿Cómo piensas hacer que el jurado comprenda el concepto?, le preguntó, clavando su mirada en sus ojos. Esa pregunta resonó en su interior. ¿Debería simplificar su propuesta para ganar la aceptación del jurado? ¿O seguir con su visión auténtica a riesgo de no ser comprendida? La lucha que se desataba en su mente se sentía como una tormenta. Los pilares de su confianza estaban siendo desafiados. En otro tiempo, esa pregunta la habría paralizado. Pero ahora, armada con su nuevo entendimiento, se dio cuenta de que el verdadero progreso viene acompañado de las dudas y las críticas. Esa noche, desde su estudio, comenzó a explorar la idea de transformar la crítica en una oportunidad. Se percató de que su historia no solo debía resonar con el jurado, sino que podía incluir las preguntas que le habían planteado. Se sentó con su computadora, creando nuevos documentos que combinaban datos técnicos y su narrativa personal. La convergencia entre lo emocional y lo técnico se convertía en su sello distintivo. Esa mezcla podría ser la clave para romper la barrera de la incomprensión. Pronto, la práctica se llevaría a cabo nuevamente, esta vez ante un grupo más diverso. Sabía que no enfrentaría solo arquitectos, sino también personas de distintas profesiones que pudieran aportar diferentes perspectivas sobre su trabajo. A pesar de la ansiedad, el entusiasmo por compartir su visión también estaba presente. Estaba dispuesta a lanzarse al abismo de la crítica, a permitir que su visión se expusiera a las diferentes interpretaciones y aún así defenderla. En días subsecuentes, cada ensayo se convirtió en un ejercicio de destreza emocional. Aprendía de sus errores, ajustando su presentación con las preguntas cortantes a las que debía enfrentarse. Los días se convirtieron en ensayos donde las emociones se entrelazaron con el aprendizaje. No solo se trataba de mostrar su diseño, sino de llevar a la audiencia a un viaje, a un descubrimiento junto. A medida que se acercaba el día del concurso, el miedo quedó relegado a un plano secundario. La historia que había tejido entre la técnica y su narrativa comenzaba a brillar con luz propia. Pero entonces, de repente, una inquietud la inundó. Si su visión era tan única y auténtica, ¿qué sucedería si el jurado no estaba preparado para entenderla? El pensamiento fue como un rayo cortando sus nuevos planes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se quedó mirando su presentación, sintiendo que cada diapositiva era una parte de su alma. Precisamente en ese momento, un mensaje inesperado del jurado llegó a su buzón. Una solicitud para una breve entrevista previa a la presentación. Sofía sabía que esta era su oportunidad de brillar, pero también podría ser el lugar donde sus inseguridades emergieran. La invitación era clara, y la respuesta no tardaría en llegar. ¿Tendría el valor de ser completamente ella misma en ese encuentro? Todo lo que había estado construyendo se encontraba en una delgada línea entre el valor y el miedo, listos para cruzar al otro lado en el momento que se le presentara. El instante de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. Sofía se sentó en la mesa de la cafetería. Su corazón latía con fuerza mientras revisaba mentalmente su presentación. La luz del sol filtrándose a través de las ventanas iluminaba un espacio que, para otros, hubiera sido un simple café. Para ella, ese lugar se había convertido en un escenario donde se definirían sus próximos pasos. El aroma del café recién hecho la envolvía, pero su mente estaba completamente centrada en el encuentro que estaba a punto de tener. La entrevista se sentía como un examen decisivo. ¿Cómo podría explicar su visión de manera que fuera accesible y cautivadora? Reflexionó sobre la importancia de construir puentes y no paredes, sobre el compromiso que había hecho consigo misma de mantener su autenticidad. Sofía había aprendido que su esencia no residía únicamente en el diseño, sino en la conexión que podía crear entre su proyecto y la audiencia. Con cada ensayo, había comenzado a disfrutar de los momentos de dificultad, ya que cada crítica era en esencia una lección que la empujaba a evolucionar. Cuando el jurado entró, ella sintió que la energía en la habitación cambiaba.
Su mirada atenta no solo se centraba en lo que decía, sino también en la forma en que reaccionaba, como si cada palabra suya se midiera con un peso distinto. El tiempo parecía detenerse mientras Sofía iniciaba su exposición. Cada diapositiva no solo era un elemento visual, sino un ladrillo en la construcción de su discurso. Se esforzó por recordar las preguntas difíciles que había enfrentado en ensayos anteriores y las convirtió en parte de su relato, como las tormentas necesarias para que un árbol crezca fuerte. Mientras hablaba, Sofía no pudo evitar notar las expresiones de sus interlocutores. Había algo en sus miradas que le decía que estaban empezando a comprender. Tan pronto como terminó, se produjo un breve silencio. Ella contuvo la respiración, temiendo que las críticas retumbantes volvieran a descender sobre ella en esta instancia crucial. Pero lo que siguió fue un intercambio genuino. Las preguntas hicieron eco, abrieron diálogos y, contrariamente a sus temores, surgieron momentos de conexión. Era como si estuvieran navegando juntos en el mismo barco, el jurado y ella, cada ola de entusiasmo amenazando con hacerlos naufragar al mismo tiempo que los acercaba a la orilla de su visión compartida. Cuando el encuentro concluyó, se sentó en su silla y exhaló profundamente. La seguridad que había cultivado la llevó a un nuevo estado de calma. Sin embargo, aún persistía una inquietud. El jurado había mostrado interés, pero ¿sería suficiente para ganar? Sofía reflexionó rápidamente sobre el poder del momento. Había tomado una decisión consciente. No sacrificaría su autenticidad por aprobación. Había sido vulnerable, y eso, en sí mismo, era un triunfo. Regresó a casa sintiendo que había cruzado un umbral. Había aprendido algo crucial sobre sí misma. Su crecimiento no solo estaba ligado a sus habilidades técnicas, sino a su capacidad de mostrar su humanidad. La conexión emocional que había cultivado era fundamental para el diseño que quería presentar. Sin embargo, en su mente aún flotaban ecos de inseguridad. La droga del miedo la llevó a preguntarse nuevamente si estaba realmente lista para lo que estaba por venir. En su esfuerzo por encapsular su esencia a través de la autenticidad, otro mensaje apareció en su teléfono. El jurado había decidido que su presentación sería una de las que contarían con un espacio adicional. Sofía sintió una mezcla de alegría y temor recorrer su ser. Con cara de determinación, se preguntó, ¿qué haré ahora para llevar esto al siguiente nivel? La historia que había comenzado a contar se tornó más relevante que nunca. Luchando por encontrar un equilibrio entre la presentación y la defensa de su autenticidad, sabía que su última decisión podría definir su carrera. Ahora era el momento de incorporar los elementos que la habían hecho transformar el miedo en fortaleza, esa narrativa visceral que había creado en su mente. El destino de su sueño estaba en el aire, y el próximo paso exigía todo su coraje. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo en nombre de su visión o cedería ante la presión de querer encajar en una visión predefinida? Sofía despertó esa mañana con un propósito renovado, un torrente de energía que corría por sus venas. La incertidumbre que la había acechado durante días había dado paso a una determinación sorprendente. Sabía que su presentación había captado la atención, pero aún restaba el reto mayor, convertir ese interés en resultado tangible. Armada con un cuaderno de notas y un bolígrafo, se sentó en su espacio de trabajo para diseñar una estrategia que llevara su visión a nuevos horizontes. Comenzó a esbozar los conceptos que dotaban de vida su proyecto, pero no se limitó a repasar los aspectos técnicos. Entendió que debía reforzar la narrativa emocional que había comenzado a entrelazar en su presentación. Durante las horas que siguieron, profundizó en los elementos humanos que sostenían su trabajo, las historias de quienes se beneficiarían de su diseño y cómo cada detalle resonaba con las necesidades de un público más amplio. A medida que lo hacía, sus dedos se movían rápidamente sobre la página y sentía que sus ideas cobraban forma de maneras que nunca se había permitido antes. El verdadero desafío no radicaba solo en la presentación, sino en la forma en que podía adaptar su propuesta a las expectativas del jurado. Sofía reconocía que había una fina línea entre adaptarse y comprometer su autenticidad. Reflexionó sobre las lecciones aprendidas. Cada crítica que había recibido no era un mero obstáculo, sino una invitación a profundizar más en su esencia. Con cada nuevo esbozo, trataba de capturar esa esencia, visualizando cómo resonaría en su audiencia. A través de esa introspección, se enfrentó a un dilema interno.
¿Cuánto debía revelarse realmente sobre su camino? Sabía que si compartía su vulnerabilidad podría conectar mejor, pero también corría el riesgo de ser malinterpretada. Tras horas de reflexión, decidió que la apertura sería su arma más poderosa. Comenzó a incluir anécdotas personales que demostraban sus motivaciones. Esos relatos se convirtieron en la columna vertebral de su propuesta. Mientras se preparaba para la siguiente reunión, se dio cuenta de que su transformación era más que un reto profesional. Se trataba de un viaje interno. La inseguridad que solía experimentarse había girado hacia una exigente autocrítica que la impulsaba a forjar su mejor versión. Estaba desarrollando una confianza que venía del conocimiento profundo de sí misma, un sentido del propósito que nunca había albergado. Los días se hicieron cortos y la fecha se acercaba rápidamente. Sofía sentía cómo el tiempo se comprimía, pero a diferencia de antes, este sentimiento no la paralizaba. En su lugar, lo abrazaba como una señal de que estaba al borde de un cambio real. La antes temida evaluación no era más que una oportunidad para transmitir lo que había aprendido acerca de sí misma y su visión. La noche antes de su presentación, mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de que ya no tenía miedo de fracasar. Había dado forma a una historia que merecía ser contada. En última instancia, el destino de su sueño ya no dependía de otros, sino de su capacidad de comunicarlo con autenticidad y pasión. Pero justo cuando se sentía lista para enfrentar el desafío, un mensaje rompió el silencio de su habitación. No puedes cambiar lo que eres, pero puedes cambiar cómo te ven. Una frase enviada por una antigua mentora resonaba en su mente, desafiándola a repensar su identidad en el contexto del mundo profesional. ¿Realmente estaba dispuesta a poner todo en juego y definir quién era en función de su esfuerzo? Se dio cuenta de que aún había una batalla interna por librar. Con el corazón latiendo fuertemente y el pulso acelerado, se preguntó, ¿seré capaz de enfrentar no solo las expectativas de otros, sino también las mías? El futuro se extendía ante ella, lleno de posibilidades, pero también de incertidumbres. Las decisiones que tomara en las próximas horas definirían su camino. Podría encontrar la valentía para enfrentar sus temores y al mismo tiempo liberarse de las ataduras que había creado. Sofía se despertó el día del concurso con una determinación que pulsaba en cada fibra de su ser. Mientras el sol iluminaba sus paredes, ella se sentó al borde de la cama y respiró profundamente, sintiendo que cada inhalación estaba cargada de propósito. Había recorrido un camino lleno de retos y autodescubrimientos, y en ese momento, no solo era una arquitecta en busca de reconocimiento, era mujer, soñadora y creadora de su propia narrativa. A medida que el reloj avanzaba, se preparó con atención, eligiendo cada prenda como símbolo de la confianza recuperada y la autodeterminación que había cultivado. Este sería el primer paso formal al mundo que había ambicionado sin cesar. Al mirarse al espejo, no solo vio sus reflejos corporales, sino también las huellas de cada lágrima y cada risa que la habían traído hasta ese punto. Al llegar al lugar del concurso, la energía era palpable. Arquitectos y diseñadores de renombre se congregaban, y mientras Sofía respiraba hondo, le llegó la certeza de que el verdadero desafío no era el diseño técnico, sino cómo se presentaría su esencia ante la audiencia. Entrar a la sala fue un hallazgo. Cada rincón parecía cernir expectativas que clamaban por ser contrarrestadas con autenticidad. Cuando llegó su turno, se sintió flotando en una mezcla de emoción y adrenalina. Con el primer golpe de su presentación, se dio cuenta de que había trascendido el miedo al que se había enfrentado tantas veces. La audiencia no era un ente aterrador, eran potenciales aliados, personas que podían conectarse con su historia. No solo les mostró su propuesta arquitectónica, les entregó una parte de su corazón. Con cada palabra, cada gráfico, cada diapositiva, reveló la travesía que había iniciado, y cómo su diseño buscaba algo más que funcionalidad, anhelaba conectar a las personas. Mientras hablaba, vio en sus rostros asombro e interés. Aquella conexión emocional resonaba en el aire, y con cada comentario del jurado, su confianza florecía. Sus preguntas ya no parecían amenazas, eran oportunidades para explorar y expandir su visión. La mesa de jurado dejó de ser un tribunal, para convertirse en un diálogo, donde sus asientos se alineaban en el horizonte de las posibilidades compartidas. Al culminar su discurso,
La ovación que siguió fue el reconocimiento a su valentía. Sofía sentía que, más allá de los aplausos, había conquistado una victoria interna. Había dejado atrás las inseguridades, construyendo un puente entre su identidad personal y profesional. El resultado era secundario en esos momentos. Había aprendido a valorar su propia voz y cómo construir un espacio para ella en la arquitectura y en el mundo. Días después, se dieron a conocer los resultados. Un correo la llevó al anticlimático momento de la revelación. Su diseño no solo quedó entre los seleccionados, fue destacado como uno de los ganadores. La alegría la inundó, pero más que el triunfo, estaba el alivio de saber que había compartido el verdadero significado de su trabajo. Esa victoria representaba no solo un reconocimiento profesional, sino florecimiento de una nueva Sofía, capaz de enfrentar el mundo sin temor a ser ella misma. Sofía miró hacia el futuro con confianza sólida. Ya no era solo una asistente, había establecido su lugar en el ámbito arquitectónico. Había demostrado que la autenticidad y la vulnerabilidad son sus mayores fortalezas, y ahora emprendía su camino con una misión clara: inspirar a otros a abrazar sus propias verdades. El viaje la había transformado, y cuando regresó a casa, vislumbró el horizonte con su familia. Cada rincón de su vida evocaba gratitud y un renovado sentido de dirección. Nuestra herencia es lo que somos, soñamos y alcanzamos, reflexionó, sintiendo que, al fin, era dueña de su destino. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Síganos ahora, porque en el camino de la superación personal, cada suscripción cuenta. Dejen un me gusta ahora y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas.